hermanos a entonar el himno al andar con Jesús. Quiero en esta mañana tomar el tiempo para presentar al orador que Dios ha dispuesto para que traiga su palabra. Tal vez para ustedes parece una cara desconocida. Él es, la mejor relación que podemos hacer de él es con los hermanos Gutiérrez. Es hijo del hermano Gabriel, la hermana Beatriz Gutiérrez. Ha estado pastoreando en la conferencia de Greater New York y me comentaba que ha recibido un llamado para pastorear en la conferencia del norte de California ahora. Y en su trayecto yendo para allá, pues quiso detenerse para visitar a papi y mami y compartir con la iglesia de Nampa, que también es parte de su familia espiritual. Así que, Pastor Gabriel, para usted el tiempo, que Dios lo use. Tuve que pasar a comer unos frijolitos antes de llegar hasta California. Feliz sábado, hermanos. En primer lugar, quiero darle gracias al pastor campechano. Creo que él estaba por predicar este fin de semana y es un placer poder estar con ustedes. También quisiera darle gracias a Dios por todas las madres. Este fin de semana, o el 10, en el mundo latino es el 10 de mayo, ¿no? Las madres en realidad son una bendición increíble.
lo que las madres sufren, lo que las madres nos dan a los hijos, a los esposos, ¿no? En realidad no se puede contar, no se puede medir, el valor es muy grande. Queridas madres, saben que la sierva de Dios dice algo muy interesante a través de ustedes. Dice ella que las oraciones de una madre, de una forma muy especial, son contestadas por Dios como ningún otro ser humano. En el vientre somos formados de nuestras madres. Por 9 meses nos cargan y lidian con nosotros de una forma como ningún otro, como el padre no puede entenderlo, ¿me entiende? El varón, no podemos entender esa relación. Y por lo tanto, madres, de todo corazón, les damos gracias y pedimos que la bendición de Dios siga con ustedes en este tiempo, y pedimos que les puedan llegar muchos abrazos y muchos besos y mucho cariño y amor. Las queremos mucho, madres, que el Señor las bendiga. Amén. Las bendiga mucho. Estamos nosotros, mi esposita y yo, ella llegó a California antes que yo. Estamos esperando, hermanos, en noviembre vamos a tener un varoncito. Y ella no quiso viajar los 3-4 días, entonces se adelantó. Para mí estos viajes son una bendición de cross country, ¿no? Lo he hecho varias veces y es lindo, el paisaje es muy lindo. Que les cuento, viniendo de New York, ¿cuántos han ido al estado de New York? A la ciudad en particular. New York es otro mundo. New York es otro mundo. El ajetreo en New York es increíble. Llegando aquí a Idaho, pude empezar a pensar, pude dormir en la noche. Es una bendición estar aquí en un lugar como Idaho. Amén. Oren por los hermanos en New York, porque yo le digo a algunos de mis amigos, le digo a mi esposa, los hermanos que se crían en New York, que nacen, se crían en New York, el ajetreo de la vida es tan intenso, hermanos, que a veces no hay tiempo para nada, ¿verdad? Y los pobres hermanos están cansados y exhaustos, ¿no? Oren por New York, porque el enemigo tiene una obra muy fuerte en New York, en las ciudades grandes. Oren por el estado de New York. Antes de entrar en el tema, yo quisiera poder por un momento orar otra vez con ustedes, para poder darle gracias al Señor por su linda presencia. Pero aún antes de eso, también quería mencionar que estoy muy impresionado con su templo aquí, con su iglesia, con todo tan lindo que lo han mantenido, hermanos. El sonido, se escucha muy bien todo, y todo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Mantengan su iglesita bonita, eso es una bendición para todos los que vienen y visitan. Mantengan todo siempre en orden, es muy lindo eso. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, que moras en los cielos, por favor, Señor, pedimos que tú nos hables Amén. en estos momentos, porque tu pueblo necesita de ti, oh Dios. Amén. Necesitamos de una forma muy especial no solamente entenderte, Señor, intelectualmente, pero necesitamos ese toque divino de tu Espíritu Santo, oh Dios. Quisiéramos pedirte que podamos salir de este lugar el día de hoy diferentes de cuando entramos. Y te pido eso solamente, Señor, porque en tu presencia esto es posible. Amén, Señor. Por lo tanto, alabamos tu nombre y te damos gracias por rodearnos con ángeles Gracias, Padre. llenos de poder y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
tienen sus Biblias, los invito a ir al texto del cual vamos a estar estudiando. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y el versículo 7. Hebreos 8, versículo 7. Mi hermano, usted tiene una voz de radio. Tengo mi Biblia que está en inglés. ¿Por qué no me ayuda? Y lee conmigo despacito el versículo 7. Y yo le voy diciendo cuándo usted puede parar, ¿ok? Versículo 7, 8, 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok. El contexto de lo que estamos leyendo aquí es que estamos aquí hablando del convenio, del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 7 que el hermano acaba de leer, leemos claritamente que hubo un problema, ¿correcto? ¿Y cuál fue ese problema? Hubo un problema con ¿cuál pacto? El antiguo pacto. Hubo un problema con el antiguo pacto. ¿Ok? Alright, hermano, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Ok. Interesantemente, hay otra versión en español que diga diferente que esta versión que el hermano leyó al principio del versículo, porque esa no es la mejor traducción, y que se lo voy a mostrar en un momento, pero habrá otra versión en español que diga un poquito diferente. No, esa palabra no, en el griego es otra palabra más adecuada. Ok, en inglés dice así: for finding fault with them. La palabra fault es que encontrando un error en este sentido, una falta, un error. Entonces, en sí, el palabrío ahí hebreo, en realidad es mejor si lo leyésemos de esta siguiente palabra. Hablando del primer pacto, ¿ok? En el versículo 7, hablando de ese primer pacto que tuvo un problema. Entonces, el problema, dice el versículo 8, que estaba ¿con quién? Finding fault with them. O sea, el error era con Dios o era con el pueblo de Israel. ¿Ah? Esto es muy importante, porque Dios hace aquí un pacto con el pueblo de Israel, y entonces ahora en el Nuevo Testamento Dios está diciendo que es un problema ese pacto. La pregunta obvia es, bueno, ¿Dios te equivocaste, Dios? No, ¿verdad? Dios no se equivoca. Pero el texto muy claro dice que el problema fue con el pueblo de Israel. Ahora, sí, hermano, en adelante. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok. ¿Cuántos aquí tienen sangre judía? ¿Sabe que algunos posiblemente, si usted hiciera un examen de sangre? Mi esposa es judía. Adventista, ¿no? Cristiana, pero es judía ella. Bueno, entonces significa que este nuevo pacto no se aplica entonces a nosotros. Si usted lee en los escritos de Pablo muy claramente, lo puede leer después, dice que el que está en Cristo, ahí en Gálatas capítulo 3, el que está en Cristo, ¿cómo dice el texto? Ciertamente
es linaje de Abraham. Amén. Entonces, en realidad, siempre ha habido un Israel, hermanos. Esto es otro tema, ¿verdad? Amén. Pero en el capítulo 9 de Romanos, ahí claramente Pablo describe que en realidad siempre ha habido un Israel. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, esto se aplica a ti también. ¿Ok? Aleluya. Lo del nuevo pacto. Sigue, hermano. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok. Ahora, esta mañana vamos a hablar y indagar un poco en este asunto del problema. El texto dice aquí que no continuaron, ¿verdad? No continuaron. Y le voy a mostrar en un momento, en realidad, qué tan rápido el pueblo de Israel se desvía de este pacto que Dios hizo con ellos en el monte de Sinaí. Y vamos a tratar de entender las implicaciones para nosotros hoy en día. ¿Okay? Ahora, siga leyendo el último versículo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gracias, mi brother. Muchas gracias. Dos pactos. Ambos creados, dados por Dios, pero el primero con problema. ¿Cuál fue el problema? El pacto, el nuevo, es diferente que el primero. Veo un hermano aquí que está diciendo que sí, que no, pero en realidad hubo un problema con el primero. ¿Cuál es esa diferencia entonces? Y quisiera sugerir antes de indagar que no solamente el entendimiento de esto, sino que la práctica en sí del nuevo y el antiguo pacto es, decimos en inglés, transformational. Esa palabra en español, Transformacional. transformacional, me gusta esa palabra en español también. O sea que Dios está tan interesado en nuestro bienestar que en el Nuevo Testamento se explica este asunto del nuevo versus el antiguo pacto. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento había personas que vivían debajo del nuevo pacto? ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento, post la muerte y resurrección de Cristo, ¿sabía usted que hay gente viviendo debajo del antiguo pacto? ¿Cómo está eso? Queremos entender eso esta mañana. Eso es muy importante. Porque creo que es la respuesta al desafío de nuestros jóvenes, no solamente jóvenes que han tenido problemas con la iglesia, digamos, con personas que a veces ya no piensan que la iglesia es relevante para ellos, ¿no? O para personas que a veces posiblemente nos encontramos dentro de la iglesia y nos hacemos la pregunta, pues, ¿qué estoy haciendo aquí en realidad? Tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y estamos esperando para que ya rápido salí y como que las cosas de Dios o de la iglesia, como que ya no hay ese primer amor, esa lumbre, ese fuego que un día posiblemente hubo dentro de uno. Dios desea que nosotros seamos felices, hermanos. ¿Ustedes creen eso? Amén. Dios anhela que tú y yo podamos experimentar el gozo y la paz que Él tiene para nosotros. Amén. Tristemente, dentro del cristianismo,
¿Usted no cree que el enemigo mete sus ideas dentro del cristianismo? Tristemente, dentro del cristianismo, estos conceptos que vamos a hablar ahora, el diablo los ha usado y los ha torcido al punto que dentro de nosotros hay personas que usan estos lindos pasajes, estos lindos conceptos del nuevo pacto, del antiguo pacto, para atormentar a otros. Vamos a ver entonces, ¿qué es este asunto del antiguo pacto? Para poder empezar a entender esto, quisiera contarles una historia verídica en la que yo estuve envuelto hace como 20 años atrás cuando comencé el ministerio. Estaba yo en un campamento y después de mi tema, un joven se me acerca a mí de unos 19 años y me dice: pastor, yo quisiera poder platicar con usted en privado. Está bien. Nos fuimos a platicar al comedor y empezó a abrir su corazón de su experiencia como niño, su relación en su familia. Y me explicó que él tenía tendencias homosexuales. Él sabía que eran malas, pero él tenía tendencias a los muchachos. Y no sabía qué hacer porque su familia no sabía nada de esto. Y platicando con él empieza a delinearme, explicarme paso por paso. Porque yo le hice preguntas, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué pasó? Y lo que él me explicó, a mí me empezó a abrir los ojos a una realidad que existe dentro de la iglesia, no solamente esta, dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Me empezó a explicar que su papá es un líder en la iglesia, que su papá anciano en la iglesia, predica, líder. Pero él me explicó que su papá nunca tenía tiempo para él. Y cuando sí tenía tiempo, el papá le gustaba jugar deportes, pero el niño no tenía interés en deportes. Y el papá se burlaba del niño. Hasta el grado que el papá a menudo le decía: oye, mijo, tú pareces un maricón. Y así le decía el papá, un afeminado, y esto y el otro, porque el niño, su interés del niño eran cosas como los libros, o la pintura, el arte. Y el papá quería un hombre, ¿no? Y así fue esa relación, al punto que el papá se desconectó emocionalmente de ese hijo. Y cuando usted estudia el asunto de los homosexualismos, yo no he estudiado eso mucho, pero he leído algunos libros sobre esto. Y una de las causas primordiales por la cual los niños llegan a tener esas tendencias homosexuales es porque la relación entre el niño y el padre no solamente no fueron íntimos en la relación, pero no hubo una conexión saludable entre el papá y el hijo emocionalmente. No había una conexión emocional bonita, ¿me entiende? Y cuando el padre se desconecta del hijo, entonces hay un deseo y un vacío que ese hijo siempre lleva en el corazón. Pues, para hacer la historia larga, corta, platicamos por unas 2 horas. Él estaba pidiendo ayuda, hermanos. Aunque él ya tenía sus experiencias con los muchachos, algunas que tuvo, él quería ayuda. Me junté con sus padres a las 3 semanas, manejé a la casa de ellos y tomé 6 horas en su kitchen,
en su comedor, después de una comida. 6 horas tratando de entender el historial de esa familia. Y el papá, recuerdo que después de 5 horas, porque había tantas cosas que el papá no entendía de lo que yo trataba de explicarle. No es así. O sea, todos tenemos un trasfondo, hermanos. Todos aquí tenemos un pasado. Y si aquí le hiciéramos hacia la cortina para ver de dónde venimos cada uno de nosotros, casi estoy seguro que hay dolor, hermanos. Hay dolor. Y Dios entiende esto. Y es a través del nuevo pacto, vamos a llegar ahí en un momento, que Dios quiere sanar Amén. esas roturas del alma. Entonces yo estoy con el papá tratando de platicar con él, ayudarle a ver lo que ha pasado en esa relación con el hijo. Y duro, el papá duro. No, pero pues yo nunca, y no esto, siempre defendiéndose, excusas y lo otro. Y yo pensando entre mí, entiendo esa relación. A través del poder del Espíritu Santo, después de 5 horas, yo le hice la pregunta al papá, le digo, ¿usted desea que su hijo continúe viviendo desconectado emocionalmente de usted y en esta vida que él lleva, sabiendo que usted tiene parte en esto? Y el papá empezó a llorar. Le dije, hermano, Dios quiere usarlo para sanar esta situación, hermano. El hermano empezó, el Espíritu Santo le tocó el corazón, la mente, y empezó a ver que él tenía culpa en esta situación. El Señor obró un milagro en esa familia, hermanos. Amén. Pero la pregunta que yo les tengo a ustedes para entender lo que queremos hablar esta mañana es, ¿cómo es posible que uno llega al punto de ser líder, ya sea pastor o anciano, y predicamos año tras año y somos líderes espirituales, y vivir en un hogar desarrollando relaciones de esta forma? Esa es la pregunta. Conocí a otra muchacha de 16 años en ese campamento. Ella era un cutter. Yo no sé en español cómo le dicen a eso. En español, ella se cortaba por cuando llegaba a ciertos puntos de frustración. Y me enseñó, hermanos, aquí todo esto está cortada con las cicatrices, ¿no? Se cortaba las piernas. Conociendo la historia de esta niña, ¿sabe lo que me dijo? Mire, yo tengo padres tan activos en la iglesia, pero yo no los conozco, me dice la niña. Yo no los conozco. Se han hecho estudios científicos de que hasta los 5 años, mamá y papá, para el hijo o la niña, la hija, hasta los 5 años, mamá y papá son Dios para ellos. Usted representa a Dios, a esas criaturitas. Increíble privilegio, ¿no? Ahora, pero ¿se imagina usted cuando las relaciones están tan disfuncionales o tan rotas? Lo que ocurre, lo que se produce. Ahora entro al meollo de mi tema esta mañana. ¿Cómo ocurre el tiempo, hermano? Ya casi son las 12. Wow. Estuve estudiando hace unos 2 años atrás el asunto
del corazón y del cerebro, el órgano del cerebro, ¿no? Y he estado yo siempre tratando de entender más y más lo que Dios nos enseña en la palabra con la vida real, ¿no? En el mundo en que vivimos, ¿cómo se aplica todo esto? Y me di cuenta de algo que fue muy interesante para mí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las emociones, ¿qué decimos, no? ¿En dónde se encuentran las emociones? Decimos que se encuentran en el lugar derecho del cerebro, ¿verdad? Y cuando decimos y hablamos del corazón, estamos hablando en realidad y en sí, estamos hablando de esa parte del cerebro, porque el corazón, pues es solamente una bomba, ¿verdad? Es just a pump que bombea sangre. ¿Sabe usted que eso no es cierto? ¿Sabe usted que esta bomba llamada el corazón en realidad tiene más neuronas que el cerebro? ¿Sabía usted que cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de una sección del cerebro aquí, hermanos? Está hablando literalmente de este corazón aquí. Cuando Cristo dice que del corazón mana la vida, está hablando literalmente del corazón. Se han hecho, ¿cómo se dice? No transfusión, trasplantes de corazón. Se han hecho trasplantes de corazón. Y en un caso que yo leí, cuando la persona despierta con ese nuevo corazón, a las semanas, esta persona empieza a tener memorias de una escena, de un asesinato. Y pues le platica a su cónyuge, a la familia: oye, ¿de dónde viene todo esto? Estoy viendo una escena, estoy viendo a estas personas, estoy en este lugar. Y la persona ayuda a resolver un crimen que actualmente ocurrió algunos años anteriormente por esa persona que le dio el corazón. Se ha descubierto que el corazón en sí tiene un montón de memoria, hermanos. ¿Por qué les platico esto? En español, ¿cómo se dice el vagus nerve? El nervio vago, es un vago ese nervio, ok. El nervio vago, que se conecta del cerebro a través del corazón hasta el sistema digestivo, ¿no? Y esta conexión Dios la hizo con un propósito bien interesante. Yo no entiendo todos los detalles de lo que les voy a explicar ahorita, pero entiendo algo que quiero dejar con ustedes esta mañana. A los 18 a 22 días empieza a latir el corazón. Usted sabía del niño que se está formando. Y fue increíble ver a mi niño a las 9 semanas o 10 semanas con el corazoncito ahí, ¿no? Y luego moviéndose. Increíble lo que la ciencia hoy puede hacer, ¿no? Lo que les quiero explicar ahorita es muy importante. El nervio vago que conecta el órgano del cerebro con el corazón se fortalece en su conexión o no se fortalece y la conexión es débil, dependiendo en la relación entre la madre y el padre biológico. Dependiendo cómo es esa relación,
Depende qué tan conectado está el cerebro con el corazón, con el sistema digestivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué dos instituciones nos dio Dios antes del pecado que siguen con nosotros el día de hoy? El hogar y el sábado. Pero ¿qué más escuchamos? Pero ¿qué más escuchamos en la predicación, mi hermano, en la iglesia adventista? En toda honestidad. Dígalo. Es el sábado, las doctrinas. ¿Es malo eso en sí? No necesariamente. Gloria a Dios por la doctrina del Señor, ¿correcto? Amén. Pero no pierde el punto que quiero dejar con ustedes. Si estas instituciones, y diría yo aún, y no quiero salir aquí como un hereje, pero entienda lo que le quiero decir, que hasta cierto punto el asunto de la familia es más importante que aún la doctrina del sábado, hermanos. ¿Por qué? Porque la institución familiar es la imagen de Dios, hermanos queridos. Amén. Y porque es la imagen de Dios, Satanás ha tratado de todas maneras de destruir esta institución. Porque es a través de la familia que se representa a Dios de la mejor manera. ¿Sabe usted eso? Dice la sierva del Señor en ese librito, en inglés es Adventist Home, en español creo que le llamamos el hogar cristiano, ¿no? Ahí ella dice clarito que una familia unida, disciplinada, llena de amor, representan al cristianismo, representan a Cristo de la mejor manera que cualquier otro sermón, o ella lo dice de esta manera, de cualquier, ¿cómo lo dice? De todos los sermones que se pueden predicar. Es una familia llena de amor, y digo yo entre mí. Wow. Porque el diablo ha tratado de destruir la imagen de Dios, ha tratado de destruir la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros salimos del vientre, en muchos casos, la disfunción familiar es real, hermanos. Que nosotros crecemos año tras año con ese nervio vago no muy fortalecido entre el cerebro y el corazón. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Usted recuerda haber leído en Romanos capítulo 7, no vaya allí ahorita, puede leerlo después. ¿Qué cuenta ahí Pablo? Pablo ahí describe la lucha del cristianismo, ¿no? Describe esa lucha, dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no hago quiero hacer. Él describe esa lucha. Estoy yo convencido que por la disfunción que existe dentro de las familias, es a base de eso que entonces nosotros aceptamos al Señor, venimos a la iglesia, y si no estamos nosotros siendo transformados en ambos lugares. ¿Cuáles lugares? No solamente el cerebro, pero el corazón. Es que la disfunción sigue y sigue, y no nosotros llegamos a experimentar la totalidad del gozo y el amor de Dios, hermanos. Y Dios desea eso para nosotros. Amén. Por ende nos deja entonces el Señor este asunto del Nuevo Testamento versus o pacto, nuevo versus antiguo pacto. Y mi sugerencia esta mañana es la siguiente, hermanos. Es a través del nuevo pacto
que Dios trae sanidad al pueblo de Dios. Amén. O sea, es a través, dice el texto, ¿no? Que la ley no solamente va a ser aquí en el cerebro, sino que ¿en dónde también? En el corazón, hermanos. O sea, lo que Dios está tratando de explicar aquí. Usted ha escuchado lo siguiente, ahorita regreso a ese punto en un momento. Usted ha escuchado, ¿no? Bueno, sí, yo sé lo que es correcto, ¿no? Pero no tengo ganas de hacerlo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? ¿Usted ha experimentado eso? Seamos honestos. Yo recuerdo mi mami, un viernes de noche, era un año nuevo. Y cayó un viernes. Yo tenía como 16 años, no sé si te acuerdas, mamá. Y yo estaba en la edad, tristemente. Yo me había bautizado a los 11 años. Pero yo en realidad dejé de estar entregado al Señor como a los 13. Y yo tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Entonces el sábado, cuando bajaba el sol el sábado, we were out of there, man. It was party time. En las mañanas, en la iglesia el sábado por la mañana, yo llegaba a la iglesia, happy Sabbath, happy Sabbath, y las viejitas de la iglesia pensábamos que éramos unos angelitos nosotros. Lo que no sabían que cuando bajaba el sol, tristemente, hasta esto le hacíamos y lo demás, locura. Pero llegaba el sábado, feliz sábado, todo bonito, así, todos jovencitos en la iglesia, wow, qué bonito todo. Pero yo estaba viviendo debajo el antiguo pacto. Entendía acá arriba que el sábado era el día correcto. Entendía eso. Entendía que la ley de Dios es correcto, ¿verdad? Hay que guardarlo. Pero no tenía ganas, en realidad, ni mucho interés de veras guardar esas cosas. Porque mi experiencia era la del antiguo pacto. Y recuerdo que mi mamá, un viernes por la noche, llegué yo, no llegué, sino que estaba yo arreglándome. Y mi mamá me dice, ¿a dónde vas, mijo? Vamos aquí, los hermanos vienen, vamos a celebrar el nuevo año con oración y lo demás, y va a haber comida. Y ella olió el perfume, y yo andaba todo peinado cuando tenía pelo yo en aquel entonces, lleno de gel. Y me dice mi mamá, ¿a dónde vas, hijo? Pues mami, voy a salir un ratito, no te preocupes, al ratito llego. Pero es viernes de noche. O sea, Mom, I'll be back, ahorita regreso, ¿no? Y mi mamá me agarra los cachetes y empieza a llorar mi mamá. Y me dice, hijo, es sábado, tú sabes eso. Pero si tú no quieres quedarte aquí, bueno, está bien, pero acuérdate que ahora es sábado. Por aquí me entró rapidito, salió por acá. La abracé a mi mamá, me sentí un poquito mal porque estaba llorando, pero yo estaba pensando en las muchachas, en la fiesta, en el party, en el baile, ok, mami, ahorita regreso. Porque aunque entendía con el cerebro lo que era correcto, no estaba aquí, hermanos, al punto que yo estaba dispuesto a morir por mi fe. Dios quiere ayudarnos a través del nuevo pacto, de llegarnos o llevarnos al punto que no solamente lo entendemos, pero que amamos a Dios de todo corazón, que no necesitamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los pastores que nos estén a cada rato diciendo, hey, es sábado, hey, tranquilo, hey, porque está aquí, pero también está aquí. Termino con lo siguiente. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba en un campamento. Y como siempre, yo iba a los campamentos, a mí me corrieron, y un día tengo que contar esa historia en el campamento del norte de California, en Redwood Camping.
Pero a mí me corrieron con mis amigos un verano porque éramos troublemakers, you know. Y nos dijeron, you guys can't come back next summer. No pueden regresar el verano que viene. Y ahora voy a ir a pastorear ahí en el norte, ¿no? La maravilla de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Entonces, yo recuerdo que nosotros íbamos a jugar y a hablar con las muchachas, pero este verano tenía 18 años, los había cumplido. Y recuerdo que tenía ganas de ir a escuchar al predicador, cosa que en realidad nunca tenía muchas ganas. Y estábamos en el desayuno, ya sé que son las 12, termino pronto, hermanos. Y estábamos ahí comiendo y burlándonos de ciertas cosas. Y de repente yo me escapo, subí para escuchar de qué se trataba el mensaje. Y yo estaba atrás, paraditos, tranquilitos, escuchando. Yo recuerdo, hermanos, que el mensaje que se dio esa mañana era para mí. Yo entré solamente a los últimos 20 minutos, los últimos 30 minutos del mensaje de todo el fin de semana. Pero eso era lo único que yo necesitaba, porque ese día Dios me hizo ver que yo estaba jugando con un pie en el mundo, antiguo pacto, y con un pie en la iglesia. Iba a la iglesia, iba a los campamentos, porque that's what everybody did. Lo que decían todos, ¿no? Pero no estaba aquí, hermanos. Y recuerdo que cuando se hizo un llamado, yo no pasé al frente, pero yo entregué mi Cristo, mi corazón, mi vida completamente a Cristo en ese momento. Amén. Y recuerdo, hermanos, que cuando yo entregué mi vida a Jesús, yo le dije al Señor, sabes, yo no sé qué va a pasar el día de hoy, no, pero aquí está todo. El pastor enseñó una predicación muy linda acerca de la entrega y del arrepentimiento a Dios, que yo llegué al punto de entregarme totalmente. Le dije yo a Dios en la oración, Señor, aquí está todo, pero no sé qué significa eso, pero aquí estoy. ¿Y sabe lo que Dios empezó a hacer conmigo? Día tras día, yo empecé a ser transformado, hermanos. Amén. Yo empecé a dejar deseos de cosas que antes yo amaba. Llegué al momento que yo sentí el llamado al ministerio en ese mismo fin de semana, debajo de esa misma predicación, en esos mismos momentos. Y lo que quiero dejar con ustedes es lo siguiente, hermanos. Cada uno de nosotros aquí sufrimos en diferentes formas por nuestro pasado. En algunas circunstancias, el dolor familiar es tan fuerte que es casi imposible a veces hablar de ello. Lo que Dios anhela hacer es sanar tu corazón y el mío. Amén. A través de escribir su ley. Ya la tenemos aquí, hermano. Pero Dios quiere ponerla aquí. Amén. Él quiere, no pierda lo que le voy a decir ahorita, es a través del poder del Evangelio, su palabra, la meditación, que el nervio vago, a través del Evangelio, ese nervio se empieza a fortalecer más y más, para que lo que nosotros sabemos que es correcto, tarde que temprano nosotros empezamos a anhelar y amar, hermanos, a través de la conexión con Cristo de cada día. Y lo que yo quiero dejar con ustedes es lo siguiente. Cuando yo me entregué a Cristo, yo fui al colegio, a un colegio donde nos enseñaron cómo caminar con Cristo. Y yo tengo mucho que crecer el día de hoy, yo tengo mucho que aprender. Pero hay una cosa que yo he aprendido el día de hoy. Lo he aprendido y tengo esa certeza el día de hoy, lo digo de esa manera. Aunque tengo mucho que crecer y entender, hay dos cosas que he entendido clarito y quiero dejar eso con ustedes. La lucha del cristiano no es la que pensamos. Hay tanto que decir, hermano, quisiera estar aquí otra vez con ustedes. Quiero resumir esto. La lucha del cristiano no es la que pensamos.
Muchas veces pensamos, ¿verdad? Y decimos, ay, qué difícil es el cristianismo, ¿no? Es caminar con Jesús, qué sacrificio y qué... No vaya allí ahorita, puede leerlo después. ¿Qué dice Mateo 11, 28, 30? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque... Venga, hermano, para acá. Venga, para acá. Venga, ayúdenme. Venga, help me out. No va a tener que recitar nada. Venga. Mi hermano que con honor me dice, soy cubano. Con honor. Tengo muchos amigos cubanos, lindas personas. Cuando Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, nos invita a descansar en Él y nos habla de su yugo. Jesús ahí dice que ese yugo es... Bueno, yo pensé que era una carga seguir a Cristo. ¿Qué es el yugo? Brother, venga. Ayuda. Ok, usted ven aquí. Usted sabe lo que es su yugo, ¿no? ¿Qué? Entonces el yugo se pone aquí, ¿no? ¿Y por qué se pone un yugo? Sí, y muchas veces es un toro, un toro, un animal más grande que el otro, regularmente, y le va enseñando. Entonces, claro. Entonces Jesús dice, llevad mi yugo, dice Cristo. ¿Ok? Cristo y nosotros. Cuando está el yugo puesto sobre nosotros, el yugo de Cristo, la Biblia nos enseña que seguir a Jesús es fácil y es un placer, hermano. Amén. Pero ¿por qué es una lucha? ¿Y por qué es difícil? Porque no estamos en el yugo. Y estamos viviendo debajo del antiguo pacto. El antiguo pacto tiene que ver con tratar de seguir a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas. Ese es el antiguo pacto, hermanos. El nuevo pacto es cuando nosotros nos sometemos en el yugo de Cristo completamente. Amén. Y Jesús entonces tiene toda la autoridad y todo el poder y todo el permiso para escribir su ley, no solamente acá, pero en el corazón también, porque cuando el corazón está convencido de algo, uno hace hasta lo que no, ¿sí o no, hermanos? Amén. Yo cuando estaba enamorando a la que es mi esposa ahora, yo manejaba de aquí de Wyoming, Rock Springs, a Los Ángeles, como que, y se me sentía como que si era de aquí a la vuelta de la esquina, ese viajecito de 12 horas. Porque cuando el corazón está enamorado, el hacer lo que tenemos que hacer cuando hay amor, ligera mi carga, dijo Jesús. Entonces, la lucha, ¿cuál es la lucha? Para que haya sanidad y pueda haber una experiencia de nuevo pacto. La lucha es en lo siguiente. Gracias, hermano. La lucha es en lo siguiente. Dice la sierva de Dios en el Desato de las Gentes. Después le doy la referencia, es el 3:30 y pico en inglés, en español no recuerdo cuál es. Es en el capítulo Come Rest a While, en inglés. Ahí usted puede encontrar la última referencia del capítulo, en donde ella dice que si nosotros queremos encontrar paz verdadera, tenemos que aprender todos los días a tomar un tiempo a solas
puesto que solamente podemos oír la voz de Dios. Amén. La lucha es en tomar la decisión de tomar ese tiempo. Cuando nosotros hacemos hábito de tomar tiempo con Cristo, hermanos, día tras día, cuando nos levantamos una media hora más temprano o una hora más temprano, o cuando nos vamos a dormir una media hora más tardecito, porque hay que tomar tiempo con Cristo para que Él escriba su ley en el corazón, es que el cristianismo se vuelve una carga ligera. Amén. Que el Señor me los bendiga esta mañana, mientras aprendemos a caminar con Cristo para poder enamorarnos de Él de todo corazón. Amén. Padre bueno que moras en los cielos, agradecidos estamos por tu dulce presencia en nuestro medio. Dios. Agradecidos estamos por tu palabra, por tu espíritu, por tu amor tan ancho, tan profundo, que nos toma y nos toca en cualquier lugar que estamos en la vida. Señor, me imagino que en la iglesia el día de hoy podrá haber algunas personas con dolor en el alma, con dificultades, con preguntas, Señor, difíciles. Quisiera en el nombre de Jesús pedirte que tú las toques de una forma especial, Dios. Y tú puedas abrazarles, Padre, recordándoles que en ti todo se puede. Amén. Que en ti tú nos puedes ayudar a experimentar el nuevo pacto y ya dejar de vivir debajo del antiguo pacto, Señor. Amén. Oh Padre, ven y mora en nosotros. Hágase, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.